La historia de Iván Ilich no podía ser más sencilla, más corriente ni más terrible. Murió a los 45 años de edad, siendo miembro del Tribunal de Apelación. Era hijo de un funcionario que hizo su pequeña carrera en San Petersburgo por distintos ministerios y departamentos. Esa carrera que convierte a los hombres en seres y a todas luces incapaces de desempeñar ningún cargo importante, pero que dados sus muchos años de servicio y sus títulos, no pueden ser despedidos. Entonces, se le destina a puestos creados artificialmente y reciben de 6 a 10 mil rublos, nada artificiales, con los que viven hasta la más proyecta ancianidad. A este género de funcionarios pertenecía Ilya Efimovich Golovin, consejero privado, miembro superfluo de varias superfluas instituciones. Tuvo 3 hijos, Iván Ilich era el segundo. El mayor hizo la misma carrera que su padre, si bien por otro ministerio, y casi había acumulado bastantes años de servicio para poder alcanzar semejante inercia en la percepción de los honorarios. El tercer hijo fracasó, obtuvo varias colocaciones y en todas partes se cerró el camino por su conducta. Acabó ingresando en ferrocarriles. Su padre, sus hermanos y, sobre todo, las esposas de sus hermanos evitaban alternar con él y ni siquiera inventaban su existencia a no ser en caso de necesidad extrema. La hermana había contraído matrimonio con el barón de Gref, funcionario peterburgués, como su suegro. Iván Ilich era, como decían, el fénix de la familia. Ni tan frío y ordenado como el mayor, ni tan alocado como el menor. Era un intermedio entre ellos, un hombre inteligente, vivo, agradable y cortés. Se educó junto con su hermano menor en la escuela de jurisprudencia. Este fue expulsado al llegar al quinto curso. Iván Ilich, en cambio, terminó bien los estudios. En la escuela de jurisprudencia ya era lo que fue más tarde durante toda su vida. Un hombre bien dotado, jovial, bondadoso y comunicativo, aunque fiel cumplidor de lo que consideraba su deber, y tenía por deber suyo cuanto como tal estimaba a las personas más encumbradas. No fue adulador ni de niño ni de hombre, pero desde sus años mozos le ocurría a lo que a una mosca con luz se sentía atraído por las personas de más alta posición social. Imitaba sus maneras, adoptaba sus ideas y establecía con ellas amistosas relaciones. Los entusiasmos de la infancia y de la juventud pasaron para él sin dejar huellas excesivamente profundas. Pagó su tributo a la sensibilidad, al orgullo y, al final, cuando se hallaba en las clases superiores, al liberalismo, más todo ello dentro de ciertos límites que le indicaba con gran cordura su instinto. En la escuela realizó actos que entonces, cuando los verificaba, le parecían vituperables y le infundían repugnancia hacia sí mismo. Mas luego, al ver que también los ejecutaban personas de mucho relieve sin considerarlos malos, se olvidó de ellos y aun sin tenerlos por buenos, su recuerdo no le causaba pena alguna. Al terminar la escuela de jurisprudencia, después de 10 años de estudio, su padre le dio dinero para vestirse. Iván Ilich se encargó un traje a la sastrería de moda, colgó en la cadena de reloj un medallón en el que se leía Respicie Mimen. Se despidió del príncipe y educador, comió en el Donón con sus camaradas y se fue a provincias llevando una nueva y elegante maleta, con ropa interior, un traje, objetos de tocador, máquinas de afeitar y una manta, todo encargado y adquirido con las mejores tiendas de la ciudad. Iba a ocupar el cargo de funcionario para misiones especiales a las órdenes del gobernador. Se lo había obtenido su padre. En provincias, pronto se creó Iván Ilich una situación fácil y agradable, semejante a la que tenía en la escuela de jurisprudencia. Prestaba sus servicios, hacía carrera y, a la vez, se divertía placentera y circunspectamente. Alguna que otra vez iba en comisión de servicios a los distritos. Se comportaba con dignidad tanto con sus superiores como con sus inferiores, y cumplía con exactitud y con insobornable honestidad de la que no podía dejar de enorgullecerse las misiones que se le confiaban, preferentemente relacionadas con la causa que seguían contra los miembros de las sectas religiosas. A pesar de su juventud y de su inclinación a las diversiones ligeras, en las cuestiones en las cuestiones de servicio era extraordinariamente reservado, serio e incluso severo. Más en la vida social, a menudo se manifestaba festivo, ingenioso y siempre bondadoso, discreto y bonafont, como decía de él su superior y la esposa de su superior, que le trataban como si fuera de su casa. No faltaron, en provincias, las relaciones con una de las damas que estaban pendientes del gomoso jurista.
Hubo también una modista y francachelas con los ayudantes de campo que estaban de paso por la ciudad, así como visitas a una apartada calle después de cenar. Supo también el hacerse agradable al jefe y hasta a las esposas del jefe. Más todo ello en un tono tan elevado de corrección que no había modo de calificarlo con palabras desagradables. Lo único adecuado era ponerlo bajo el lema de la máxima francesa: Il faut que jeunesse se passe. Todo se hacía con las manos limpias, con camisas planchadas, con palabras francesas y, sobre todo, en la más alta sociedad, es decir, con la benevolencia de las personas más influyentes. Iván Ilich prestó su servicio de este modo durante 5 años, pero hubo cambios. Se crearon nuevos organismos judiciales. Hacía falta gente nueva. Iván Ilich fue uno de los hombres nuevos. Se le ofreció una plaza de juez de instrucción. Iván Ilich la aceptó a pesar de que la vacante se hallaba en otra provincia, y con el traslado se veía obligado a romper las relaciones que tenía y a crearse otras. Sus amigos fueron a despedirle. Se fotografiaron en grupo, le regalaron una pitillera de plata y él partió hacia su nuevo destino. El juez instructor Iván Ilich era tan comme il faut, tan correcto, tan cuidadoso en no mezclar las obligaciones del cargo con la vida privada, y se supo ganar tan plenamente el respeto de todos como cuando era funcionario para misiones especiales. Su nuevo cargo resultaba, para Iván Ilich, mucho más interesante y atractivo que el anterior. Antes, vistiéndose uniforme de media gala, podía entrar en el despacho de su superior, sentarse y tomar con él una taza de té, o fumar un cigarrillo, mientras hacían antesala solicitantes y funcionarios amedrentados que le envidiaban. Era agradable pasar por delante de ellos al dirigirse con la mayor naturalidad del mundo al gabinete del jefe, pero eran muy pocas las personas que dependían directamente de su albedrío. En esta dependencia, respecto a él, no se encontraban más que los jefes locales de policía y las autoridades de poca monta cuando la enviaban a los distritos en comisión de servicio. Le gustaba mostrarse cortés con las personas que dependían de él, tratarlas casi como a camaradas suyos. Le agradaba hacer sentir que él, hallándose en condiciones de poder aplastarlas, se comportaba con ellas amistosa y sencillamente. Entonces tales personas eran muy escasas, pero en su nuevo cargo de juez de instrucción, Iván Ilich se daba cuenta de que todas, sin excepción, incluidas las más importantes y pagadas de sí mismas, estaban en sus manos. Le bastaba escribir unas conocidas palabras en un papel sellado y ese individuo importante y pagado de sí mismo debería presentarse ante él en calidad de acusado o de testigo y tendría que permanecer de pie. Si Iván Ilich no deseaba que se sentara y se vería obligado a responder a las preguntas que él, Iván Ilich, le formulara. Iván Ilich no abusó nunca de su autoridad, al contrario, procuró suavizar las manifestaciones de la misma, pero la conciencia de dicha autoridad y la posibilidad de atenuarla constituían para él el interés fundamental y el mayor atractivo de su nuevo cargo. En el desempeño de sus funciones, es decir, en las instrucciones judiciales, Iván Ilich aprendió rápidamente a hacer caso omiso de todas las circunstancias que no se relacionaban con el cumplimiento de sus obligaciones. Sabía dar tal forma a la causa más complicada que en el papel se reflejaban los hechos de manera completamente objetiva, sin dejar lugar para su criterio personal y observando siempre todos los requisitos formales, aspecto de suma importancia. El trabajo era nuevo. También fue él uno de los primeros en encontrar el modo de aplicar prácticamente los estatutos del año 1864. Al pasar a la nueva ciudad como juez de instrucción, Iván Ilich trabó nuevas amistades, adquirió otras relaciones, modificó su estilo de vida y adaptó un tono algo distinto. Se mantuvo a respetuosa distancia de las autoridades provinciales, entró en el círculo más distinguido de la magistratura y de la nobleza rica asentada en la ciudad, y se dio el tono de persona que critica discretamente al gobierno y que tiene sus ribetes de liberalismo moderado y es partidario de una burguesía civilizada. Además, sin desatender en lo más mínimo el cuidado de su persona, Iván Ilich, en su nuevo cargo, dejó de afeitarse el mentón, dando libertad a su barba para que creciera. En la nueva ciudad, la vida de Iván Ilich siguió transcurriendo muy agradablemente. Los descontentos del gobernador formaban un grupo respetable y compacto. Ganaba mayor sueldo y contribuyó, en no poca medida, a hacerle más atractiva la existencia del whist, al que empezó a jugar. Iván Ilich, que era muy fino, de imaginación rápida y alegre, jugaba las cartas, de modo que, en general, siempre salía ganando. A los 2 años de ejercer su cargo en la nueva ciudad,
Iván Ilich conoció a su futura esposa, Praskovia Fyodorovna Miguel. Era la joven más atractiva, inteligente y brillante del círculo social en que Iván Ilich se movía. Era entre otras distracciones y como descanso de sus trabajos judiciales, Iván Ilich estableció relaciones intrascendentes con Praskovia Fyodorovna. Cuando era funcionario a las órdenes del gobernador, Iván Ilich solía bailar. Ahora que era juez de instrucción, bailaba solo en casos excepcionales. Bailaba ya, como si dijéramos, para demostrar que cuando se trataba de danzas era mejor que los otros a pesar de pertenecer a las instituciones nuevas y ser magistrado de quinta clase. Así que alguna que otra vez, al término de la velada, sacaba a bailar a Praskovia Fyodorovna. Fue sobre todo durante estos bailes cuando salió vencedor y Praskovia Fyodorovna se enamoró de él. Iván Ilich no tenía intenciones claras y determinadas de casarse. Pero cuando la muchacha se enamoró de él, se preguntó, en resumidas cuentas, ¿por qué no he de casarme? Praskovia Fyodorovna era una joven de buena familia, de noble linaje y agraciada. Poseía algunos bienes. Iván Ilich podía aspirar a una boda más brillante, pero también aquel partido era bueno. Iván Ilich tenía un sueldo. Ella percibiría, esperaba de él, otro tanto. La familia era distinguida, y ella era una joven agradable, bien parecida y de irreprochables costumbres. Decir que Iván Ilich se casó porque se enamoró de su novia y porque encontró en ella a una persona que compartía sus ideas sería tan injusto como afirmar que contrajo matrimonio solo porque la gente de su esfera aplaudía dicho enlace. Iván Ilich se casó por ambas consideraciones. Daba satisfacción a su grupo, a su gusto, adquiriendo semejante esposa, y a la vez realizaba lo que las personas de la más alta posición social consideraban razonable. Y así Iván Ilich se casó. El proceso mismo del matrimonio y los primeros tiempos de la vida conyugal, con las caricias de la esposa, los nuevos muebles, la vajilla recién comprada y la ropa blanca acabada de estrenar, transcurrieron muy bien, hasta que la mujer quedó encinta. De suerte que Iván Ilich comenzó a pensar que el matrimonio no solo no altera el carácter ligero, agradable, alegre de la vida, siempre buen tono y encomiado por la sociedad, ese carácter que Iván Ilich estimaba inherente a la vida en general, siendo que incluso lo acentúa. Pero entonces, desde los primeros meses del embarazo de la esposa, apareció algo nuevo, inesperado, desagradable, grave e inconveniente, algo que no cabía esperar, de lo cual no había modo de librarse. Sin motivo de ninguna clase, según creía Iván Ilich, de Gaité de Kurt, según se decía a sí mismo, la mujer empezó a alterar lo grato y el buen tono de la vida. Sin razón alguna tenía celos, exigía de él que la cuidara. En todo encontraba defectos y le hacía objeto de escenas desagradables y ordinarias. Al principio Iván Ilich confiaba librarse de las incomodidades de aquella situación gracias a su habitual actitud ante la vida, liviana y de buen tono, que otras veces la había sacado de apuros. Intentó prescindir del estado de ánimo de su mujer, continuar viendo como antes, sin preocupaciones y agradablemente. Invitó a sus amigos para jugar unas partidas de su casa. Procuró frecuentar el club o acudir a casa de sus amigos. Pero una vez su mujer empezó a insultarle con palabras tan soeces y prosiguió insultándole tan obstinadamente cada vez que él dejaba de cumplir alguna de las cosas que ella le pedía, que Iván Ilich quedó horrorizado. Por lo visto, ella había decidido no cejar hasta someterlo, o sea, hasta lograr que él permaneciera en su casa y se aburriera como ella misma. Iván Ilich comprendió que la vida conyugal, por lo menos con su mujer, no siempre contribuye a hacer la vida agradable y a darle buen tono, sino que, por el contrario, a menudo altera las cosas agradables y resulta necesario, por ello, defenderse contra semejantes alteraciones. Para ello, Iván Ilich empezó a buscar los recursos apropiados. Su cargo era una de las cosas que impresionaban a Praskovia Fyodorovna. En nombre de su cargo y de las obligaciones que le imponían, Iván Ilich comenzó a luchar contra su mujer en defensa de su mundo independiente. La necesidad de salvaguardar su mundo fuera de la familia se le hizo aún más imperiosa cuando nació el niño, cuando se hicieron varios ensayos de alimentación de recién nacido, algunos desafortunados, cuando se le requirió que no se desentendiera en los diversos casos de enfermedad real e imaginaria del niño y de la madre, cosas de las que Iván Ilich no podía entender nada. A medida que la esposa se volvió más excitable y exigente, Iván Ilich fue desplazando hacia su trabajo el centro de gravedad de su vida.
Tomó más cariño que antes por su cargo y se hizo más ambicioso de lo que era. Muy pronto, a lo más al año de casado, Iván Ilich comprendió que la vida matrimonial, si bien ofrece ciertas comodidades, es, en esencia, un asunto muy complicado y difícil. Se dio cuenta de que para cumplir su deber en este terreno, o sea, para comportarse correctamente y vivir mereciendo el beneplácito de la sociedad, es necesario crearse determinados hábitos, como en el trabajo. Iván Ilich se creó estas relaciones en el seno de la vida conyugal. De la vida de familia no pedía más que las comodidades de comer en casa, tener ama y lecho, es decir, las comodidades que dicha vida podía las comodidades que dicha vida podía proporcionarle y, sobre todo, el buen tono de las formas externas, tal como requería la opinión pública. En todos los demás buscaba jovial regocijo, y si lo hallaba se sentía muy agradecido. Si encontraba resistencia y mal humor, se refugiaba inmediatamente en el mundo lejano y protegido de su cargo, y en él encontraba motivos de satisfacción. Estimaban a Iván Ilich como buen funcionario, y a los 3 años lo nombraron sustituto del fiscal. Las nuevas obligaciones, su importancia, la posibilidad de instruir una causa y de condenar a presidio el carácter público de los discursos, los éxitos que en ese terreno cosechó Iván Ilich, todo ello lo ligaba aún más a sus funciones. Nacieron más hijos. La esposa se puso cada vez más gruñona e irritable, pero los hábitos que se había creado Iván Ilich en el círculo de la vida familiar le hacían casi impermeable aquel trato. A los 7 años de servicio en aquella ciudad, lo nombraron fiscal en otra provincia. Hicieron el traslado, tenían poco dinero y a su mujer no le agradó el lugar a donde se mudaron. El sueldo era mayor que antes, pero también la vida se había hecho más cara. Además, murieron 2 hijos, por lo que el ambiente familiar resultó todavía más desagradable para Iván Ilich. Praskovia Fyodorovna cargaba sobre su marido la responsabilidad por todos los infortunios que le sobrevenían en su nuevo lugar de residencia. La mayor parte de los temas de discusión entre marido y mujer, sobre todo la educación de los hijos, planteaban cuestiones que evocaban riñas y altercados. Las agarradas podían reproducirse a cada paso. Quedaban solo los raros periodos de enamoramiento por los que pasaban los esposos, si bien de poca duración. Eran como islotes en que hacían un alto para lanzarse después nuevamente al mar de la hostilidad encubierta, que se manifestaba en su recíproco alejamiento. Este aislamiento habría podido disgustar a Iván Ilich, de haber considerado que no debía darse. Mas ya reconocía dicha situación no solo como normal, sino que cifraba en ella el objetivo de su conducta en el seno de la familia. Su fin radicaba en librarse cada vez más de tales contratiempos, haciéndolos inofensivos y dándoles un giro aceptable. Lo lograba reduciendo el tiempo que pasaba con su familia, y cuando se veía obligado a permanecer a su lado, procuraba afianzar su posición mediante la presencia de otras personas. Lo más importante para Iván Ilich era su cargo. Todo el interés de la vida se concentró, para él, en el mundo de las funciones, y dicho interés lo absorbía. La conciencia de su poder, la posibilidad de hundir a cualquier individuo si así lo decidía, la importancia, incluso externa, de su persona, al entrar en el tribunal y al encontrarse con sus subordinados, su éxito ante superiores e inferiores y, sobre todo, la maestría con que llevaba las causas, de la que tenía perfecta conciencia, todo ello le henchía de satisfacción y llenaba su vida junto con las conversaciones con sus camaradas, las comidas y las partidas de whist. De suerte que para Iván Ilich la vida proseguía su curso tal como a su juicio debía de proseguir, de modo agradable y decorosamente. Así vivió aún otros 7 años. Su hija mayor había cumplido ya 16. Se le murió otro hijo, y le quedaba el chico, estudiante de bachillerato, objeto de discordia. Iván Ilich quería hacerlo ingresar en la escuela de jurisprudencia, mientras que Praskovia Fyodorovna, para llevarle la contraria, quiso hacerle entrar en un gimnasio. La hija estudiaba en casa y crecía bien. El chico tampoco estudiaba mal.